Señor, en Éxodo 12 vamos a ver el tema de la Pascua. La Pascua eh, la instruyó el Señor a Moisés en Éxodo 12, después de que hubieron las 10 plagas que el Señor dio a Egipto, y en la 10ª plaga, que era la muerte de los primogénitos, el Señor le dio una instrucción a Moisés de cómo hacer con el pueblo en Egipto para, para soportar esa plaga de la muerte de los primogénitos, de tal manera que murieran los primogénitos del faraón, el primogénito del faraón, el primogénito de todos los egipcios y el primogénito de todas las bestias o de los animales que existían en Egipto. Entonces, inclusive podría haber muerto el primogénito de algún israelita si no cumplían el requisito que el Señor les estaba mandando a Moisés. Entonces, Dios le dio una instrucción a Moisés de cómo llevar a cabo o cómo soportar esa plaga de la muerte de los primogénitos y cómo hacer para que los primogénitos de los israelitas no murieran. Entonces, de esa manera se instituye la Pascua. Y después de que es instituida o la llevan a cabo literalmente el pueblo de Israel para salir de Egipto y no murieran sus primogénitos, después de un tiempo se vuelve la Pascua una de las primeras fiestas de las 7 fiestas que el Señor instaura para el pueblo judío. El Señor instauró las fiestas en señal de que había una celebración de gozo, de alabanza y de adoración a Dios en estos 7 eventos que el Señor pues los distribuyó a lo largo o distribuyó en el año, y precisamente en el día en que se hizo la Pascua o que ocurrió la Pascua en Egipto, literalmente aquí en Éxodo 12, precisamente en ese día es cuando el Señor decreta de que ese fuera el primer día del año, el día 14 del primer mes del calendario judío, que en ese tiempo iba a ser llamado Nisán, el primer mes del calendario judío, que estaba relacionado o que estaba hecho en relación a la luna, porque el día en que la luna era llena o completamente llena, que era el día 14 de este mes, que se mueve precisamente por la luna llena, que cae a finales de marzo o a principios de abril, ese día es luna llena. Y entonces, como es luna llena, ese día está instaurado como el primer día del año. Para nosotros estamos, o nuestro calendario gregoriano se llama, por por Gregorio, que instituyó este calendario que tiene que ver con el sol, ¿verdad? Es un calendario solar el que llevamos nosotros, pero el pueblo de Israel llevaba un calendario lunar. Entonces, el calendario lunar se regía por eso, y también se regían las cosechas y todas las cosas. Entonces, ese día
que era la Pascua, que era un jueves, o caía en jueves, 14 día de luna llena, se instauró como el primer día del año. Y de ahí corre todo el año hasta el miércoles 13 de cada año antes de la luna llena. ¿Sí? Bueno, ¿para qué decimos todo eso? Porque la Pascua fue una situación que el Señor hizo para que el pueblo de Dios fuera librado de la muerte de sus primogénitos. Pero después se convirtió esa liberación de la última plaga de Egipto, se transformó en la primera fiesta judía y en el primer día del año judío. Entonces vemos una transición de algo que era terrible, que era una plaga, que trasciende a una fiesta o a una celebración. Y eso ahorita lo vamos a ver. Entonces, Pascua, en su literal, la Pascua significa pasar de largo o pasar algo o saltarlo o pasarlo. Es un paso, ¿sí? Entonces, eso es lo que es la Pascua. Es un momento en el cual se pasa de largo o se omite una situación. Entonces, eso es lo que significa en sí Pascua. Vamos a ir a Éxodo 12. Solo leemos y seguimos orando. Dice en Éxodo 12, 1. Dice, en la tierra de Egipto el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, este mes será para ustedes el principio de los meses, o el principio del año, ¿verdad? Será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según las casas paternas, un cordero para cada casa. Hasta ahí vamos a leer. Sí, Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios, por este día, Señor. Gracias por tu bendición y tu provisión, Señor. Te rogamos, Señor, que en esta tarde, Señor, tú nos des tu gracia, Señor, tu misericordia, Señor, tu perdón y tu favor, Señor. Que extienda, Señor, tu misericordia y tu gracia, Señor, en nuestras vidas. Y nos des, Padre, de ti en esta tarde, Señor, de tu palabra. Que tu Espíritu Santo haga una obra poderosa en nosotros. Límpianos, Señor, nuestras conciencias, nuestro corazón, Señor. Nuestro ser entero, límpialo, Señor. Y danos, Señor, el gozo de tu palabra, de tu bendición, de tu grande favor, Señor. Sana, Señor, al que necesita sanidad y fortalece, Señor, al que necesita fortaleza, Señor. Gracias, oh Dios, por tu amor y tu grande favor, Señor, y misericordia. Guíanos con tu Espíritu Santo en tu palabra. Amén, Señor, y gracias te damos. Amén. Bendito el Señor. Aleluya. Que así sea, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, estamos en Éxodo 12 y ahí le instruye que va a ser el primer mes del año. Ellos tenían que ir por un cordero el día 10 y 4 días iban a tener el cordero para inspeccionarlo, para ver hasta el día 14 que iba a ser digamos, el día de la Pascua o el día del paso del ángel, ¿verdad?
del ángel del Señor o del ángel que envía el Señor, pero sigamos leyendo. Eh, este mes será para ustedes en el principio del mes y será, estoy en el 2, el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según las casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma. Dividirán ustedes el cordero. Entonces, si la familia era grande, con un cordero iban a hacerlo. Y si no, si vivían solos o vivían dos, entonces decía, busquen a sus vecinos para que compartan un cordero según cada uno coma, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué significa? Vamos a ir paso por paso para ir viendo. No sé si tú tengas dónde anotar, pero estaría bien que anotaras o que vieras esta palabra para que yo te voy a ir diciendo unas citas que están en el Nuevo Testamento en relación a este pasaje. Entonces, la fiesta señalaba un nuevo año, un nuevo comienzo para los israelitas. Entonces, esto lo podemos relacionar con 2 Corintios 5:7, que dice que por fe andamos, no por vista. ¿Sí? Por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes en el cuerpo y habitar en el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos y espero que también seamos manifiestos en todas las conciencias de ustedes. No nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que les damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan respuesta para que los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para ustedes. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas todas nuevas, ¿verdad? Esto es hasta el 17 de 1 Corintios 5:17 hasta el 17. Es decir, las cosas viejas pasaron y la antigua vida ya pasó y quedan en el pasado ya. He aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Por eso es que lo que dice aquí, para que tengan respuesta, para que los que se jactan en las apariencias y no en el corazón, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces,
escucha bien, para que los que viven, nosotros vivimos, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, la Pascua empieza a ser instituida y aquí empieza un año nuevo. Cuando ellos salen de Egipto, el día que salen, ese día Dios dice es un año nuevo, es un día nuevo, es una vida nueva, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, esto es digamos que lo que está sucediendo en Éxodo es una referencia de la nueva vida en Cristo Jesús. Lo que está sucediendo en Éxodo del año nuevo judío es el año nuevo en Cristo o el año nuevo en Dios que ellos van a tener saliendo de Egipto. Egipto es una representación del mundo o de estar bajo el sistema del mundo, bajo Satanás, bajo el pecado y la muerte. Pero precisamente, ¿de qué van a ser librados en la 10ª plaga? En la 10ª plaga van a ser librados de la muerte, ¿sí? Los primogénitos. Ahora, una de las cosas muy importantes hay que ver es cómo se relaciona ese primogénito con nosotros ahora. ¿Por qué? Porque ellos fueron librados de que el primogénito de su casa no muriera. ¿Eso pasará con nosotros ahora también? ¿El primogénito de nuestra casa no morirá? Tú dirás, ¿quién es el primogénito de nuestra casa? ¿Acaso es nuestro primer hijo que tuvimos como casados, como marido y mujer? No, el primogénito de nuestra casa se llama Jesucristo. Porque Él es el Hijo, Él es el único, el primogénito de Dios. Lo que está diciendo es, ahora no va a morir el primogénito en tu casa. En tu casa va a vivir para siempre el primogénito, que es Cristo Jesús. Esa es la grandeza de lo que significa el primogénito que vive para siempre. Por eso dice, ya no vivo yo, porque si nosotros, los que vivimos, ya no vivimos para sí o para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Es decir, nuestra vida está escondida ahora en el primogénito, que es Cristo. Y el primogénito va a vivir, pero por obediencia. Porque Dios le dice a Moisés qué hacer para que la muerte no invada esa casa. Entonces ellos obedecen diciendo, tienes que ir por un cordero al día 10 del primer mes, que ahora es tu nueva vida. Y ese cordero lo vas a inspeccionar por 4 días hasta que sea el día. Y esa sangre de ese cordero, ahorita lo vamos a leer. Pero entonces vamos a leer de 12:5 en Éxodo. Recuerda que estamos en Éxodo. Yo te voy a ir haciendo referencias del Nuevo Testamento, que estaría bien que tú anotaras, pero vamos a permanecer en Éxodo para que sigamos leyendo. Éxodo 12:5 dice, el cordero será un macho sin defecto de 1 año. O sea, va a ser un cordero porque es un borreguito de 1 año, un borreguito de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardarán hasta el día 14. Es decir, cordero se le llamaba a la cría tierna de una oveja o de una cabra. Porque muchas veces tenemos la idea de que solamente es la cría tierna de una oveja, el cordero. Pero el cordero también es una cría tierna de una cabra.
¿sí? Es decir, es como lo que ahora dicen en los cerdos, ¿no? En Yucatán, ¿verdad? Que dicen, el, ti- el, el cerdo chiquito o tierno se llama lechón, ¿verdad? Bueno, nada más estoy haciendo una referencia de lo que significa una cría pequeña, ¿verdad? Después, cuando crecen, en la cabra es carnero y le- obviamente en las ovejitas es oveja o también es llamado así. Hay muchas veces que les dicen también carneros porque tienen cuernos, porque hay ovejas que les crecen cuernos y eh, obviamente las cabras tienen cuernos. Entonces, sigamos leyendo para que veamos. O de entre las cabras, dice el 6, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces, ¿lo van a guardar cuántos días? Del 10 al 14, 3 días. 3 días va a ser inspeccionado. 3 días. ¿Sí? Entonces, toda la asamblea, ¿sí? Eh, digamos ahí, bueno, ahorita dejamos al 6 ahí. Eh, entonces, ese cordero macho de un año era llevado el día 10 de Nisan, el primer mes del año, del calendario judío, y ahí se inspeccionaba en detalle para ver si tenía alguna imperfección o deformidad. Si no tenía defecto, se sacrificaba el día 14 de Nisan. Entonces tenían tiempo para inspeccionarlo. Cristo es el Cordero de Dios, ¿sí o no? Que quita el pecado del mundo. ¿A él también lo inspeccionaron? Es la pregunta. Sí, ¿quién lo inspeccionó a él? ¿Quién inspeccionó al Cordero para decir, ¿sabes qué? Este Cordero es sin mancha y sin defecto. Bueno, primeramente lo inspeccionó Pilato. Pilato lo inspecciona eh, a nuestro Señor Jesucristo y por eso te decía ahí si anotabas o si, o si puedes ir rápido, también ve rápido, pero seguimos en Éxodo, pero vamos a ir viendo algunas citas del Nuevo Testamento. Pilato lo inspecciona en Mateo 27:11 y dice, Jesús fue llevado delante del gobernador y éste lo interrogó, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le contestó, ¿verdad? Tú lo dices, le contestó Jesús. Al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Jesús no le respondió ni una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo al que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por el, por el cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Y estando Pilatos sentado en el tribunal, su mujer le mandó un aviso diciéndole, su mujer de Pilatos, le dice a su mujer, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. O sea, la mujer de Pilatos había soñado a Jesús o de Jesús, y le dijo a su esposo, a Pilatos, no tengas nada que ver con él, con este justo, con el justo, porque su mujer le dijo que él era justo. Entonces ahí empieza una inspección, una justificación que Dios le manda a la mujer por medio de un sueño y le dice que ese hombre es
justo, ¿sí? Entonces, de alguna manera empieza una aprobación ahí, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí la ves? Porque hoy he sufrido muchos ensueños por causa de él, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadían a las multitudes y para que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El gobernador les preguntó de nuevo: ¿acaso de los dos quieren que suelte, a cuál de los dos quieren ustedes que yo suelte? Ellos le respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Y todos gritaron: sea crucificado, dijeron todos. Pilato preguntó: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: sea crucificado. Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo. Él repitió las palabras que le dijo a su esposa: soy inocente, a mí no me metan, soy inocente de las palabras de este justo. Entonces, ¿qué hizo Pilatos ahí? Lo inspeccionó y lo halló sin defecto, sin culpa, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, Cristo, igual que el cordero que se inspeccionaba, fue inspeccionado para ver si no tenía defecto o si no tenía mancha, ¿sí? Entonces, allá ustedes, les dice Pilatos en el 25, en el 24, todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros, contestó el pueblo, y sobre nuestros hijos. Lo que no sabían es que sí cayó su sangre sobre ellos y sobre sus hijos, pero en la misericordia de Dios esa sangre los salvó o nos salva, ¿verdad? Entonces le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. ¿Te das cuenta? Pilatos lo halló así, ¿verdad? También encontramos este mismo pasaje en Lucas 23, 23:1, cuando dice que toda la asamblea de ellos se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato. Y entonces en el 23:3 dice: Pilato preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Entonces en el 4 dice: Pilatos dijo a los principales sacerdotes y a la multitud: no encuentro delito en este hombre. No encuentro delito en este hombre. Pero ellos al instante diciendo: él alborota el pueblo, enseñando toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Cuando Pilatos oyó esto, preguntó si el hombre era Galileo. Al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, ¿sí?, lo remitió a Herodes. Entonces, si vemos, ahí hay una justificación. Y luego en el 3, estamos en Lucas 23:14, si quieren solo escuchen, dice: y les dijo: me han presentado a este hombre como uno que incita al pueblo de la rebelión, pero habiéndolo interrogado yo delante de ustedes, no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacen contra él, ni tampoco Herodes, pues nos lo ha remitido de nuevo, ya que nada ha hecho que merezca la muerte. Por tanto, lo voy a castigar y después lo voy a soltar. ¿Sí? Entonces, por eso es que tenía obligación de soltar un preso en cada fiesta. ¿Sí? Pero ellos gritaron que fuera, que soltaran en vez de él a Barrabás, ¿verdad? Entonces,
Eh, todo eso lo vemos ahí. Dice en el 3:23 de Lucas, o en el 3:22, y les dijo por tercera vez: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este? No he hallado en él ningún delito digno de muerte, por tanto lo castigaré y lo soltaré. Bueno, ahí lo volvió a reiterar. Y también lo vemos en Juan 18, 28, en este sentido, ¿verdad? Que dice: entonces llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio, era muy de mañana, y ellos no encontraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Y ahí mismo viene como ellos lo presentan ante Pilato. Y aquí hay un diálogo en Juan que no aparece en los demás, pero hay un diálogo en el Juan 18:33. Dice: Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Le preguntó Jesús. Pilato contestó: ¿acaso yo soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey, le dijo Pilato en el 37 de Juan 18. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que yo soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Por eso le dijo: tú dices que yo soy rey. Entonces Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Le preguntó, y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: no encuentro ningún delito en él. ¿Sí? No encuentro ningún delito en él. Entonces, si se dan cuenta, ya Pilatos como que ya no esperó a que le respondieran, ¿verdad? Esa pregunta, ¿qué es la verdad? Y se fue y se salió, pero dijo: no encuentro ningún delito en él. Entonces, sabemos ya la historia, que también en el 19 de Juan, 19, en el 19:8, no, 19:7, 19:5 dice: cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ustedes pues lo toman y lo crucifican, porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según esa ley él debe morir, porque pretendió ser el Hijo de Dios. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. O sea, ya tenía temor y se atemorizó todavía más porque dijeron que él era el Hijo de Dios. Y entonces en el 9 dice: entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le da respuesta. Pilato entonces le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Y Jesús le respondió:
ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, o sea, del cielo. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. O sea, no él, sino los que lo entregaron. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltar a Jesús, procuraba soltarlo. Pero los judíos gritaron: si suelta a este, usted no es amigo del César. Si lo suelta, usted no va a ser amigo del César. Todo el que se hace rey, todo el que se hace rey se opone a César. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal y en el lugar llamado el empedrado, en hebreo Gábata. Y era el día de la preparación para la Pascua, eran como las 6 de la mañana, y Pilato dijo a los judíos: aquí está su rey. Y gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Gritaron ellos: ¿he de crucificar a su rey?, les dijo Pilato. Los principales sacerdotes respondieron, los principales sacerdotes, o sea, ahí estaba el sumo sacerdote, respondieron: no tenemos más rey que César. Eso respondieron. Así entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Coaccionaron a Pilato diciendo que su rey era César. Entonces, ahora sí que le recordaron a César, a Pilatos, y entonces él lo soltó. Pero, ¿para qué vemos todo esto? Simplemente para que veamos que el Señor Jesús pasó ante la inspección como cordero y no fue encontrado ninguna falta en él. Entonces, eso es lo que Herodes también no, ya leímos que Herodes no encontró ninguna falta en él, no digno de muerte. También ya vimos que ya lo leímos en Juan 18, que tampoco se le encontró a él ninguna nada más, permítame. Aquí estamos hablando, dice, solo quiero leerte o recordarte Juan 18, 12, dice: entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era el sumo sacerdote ese año, Anás. Caifás era el que había aconsejado a los judíos de que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Entonces, en este sentido, se lo llevaron a Anás, y ahí vamos a ver que también no hallaron ninguna situación en contra del Señor Jesús. Vamos a ir bueno, o si quieres escucharlo solamente, en Mateo. Mateo también vamos a leer Mateo 26. En el 57 dice: los que prendieron a Jesús los llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro fue siguiéndolo de lejos a Jesús hasta el patio, ¿sí? Entonces, y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraron obtener falso testimonio contra él, con el fin para dar muerte a Jesús. Pero dice Mateo 26, 60, dice: y no hallaron, a pesar de que presentaron muchos falsos testigos, pero más tarde se presentaron dos,
y no hallaban ninguna acusación sobre él, no podían acusarlo. Entonces, el Señor fue inspeccionado, no pudieron hallar falta en Cristo, que Él es el Cordero sin mancha y sin contaminación. Eso lo podemos ver como ahora lo dice Pedro, en 1 de Pedro 1:9, que dice, no, perdón, 1:18. Vamos a ver 1 de Pedro 1:18, dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su humana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Ese es 1 de Pedro 1:19, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Los fariseos, los que lo procuraron matar, no encontraron nada que decir de él. No encontraron nada que decir de él. Entonces, él empezó a ser, digamos, inspeccionado y fue hallado sin mancha y sin ninguna, digamos, ningún defecto. Igual que el cordero que era inspeccionado. Cristo pasó por todas las inspecciones y no pudo ser acusado legalmente o justamente, sino que él fue acusado injustamente. ¿Sí te das cuenta? Bueno, espero que te haya servido esto, hermano. Es un poco así de leer muchas cosas, pero tú ahí relájate tantito, yo las leo por ti. Pero también tienes que leer, hermano. Seguimos en Éxodo 12, vamos a Éxodo 12:6. Dice, y lo guardarán hasta el día 14 al Cordero del mismo mes, ¿sí? Toda la congregación del pueblo de Dios debería participar en este sacrificio. Así también nosotros, todos los que queramos ser parte de la congregación de Dios, debemos aceptar el sacrificio de Cristo, ¿sí o no? Todos los que queramos ser parte de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo que dice 1 de Pedro es muy importante. Ustedes no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres. No fueron redimidos con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa. Entonces, la sangre preciosa de Cristo Jesús nos redime. ¿Pero de qué? De la vana manera de vivir de nuestros padres, o lo que está diciendo del viejo hombre, ¿verdad? Del viejo hombre, de la vana manera de vivir de nuestros padres. Está hablando de los judíos sin Cristo, o de los que estábamos sin Cristo. Y entonces es evidente que la redención es liberarnos de una vana manera de vivir. ¿Por qué es vana? Porque puedes hacer muchas cosas en la tierra, muchísimas, pero sin ningún propósito y sin ninguna ganancia de nada, porque se pierde tu alma. Si se pierde el alma, entonces no hay ganancia de nada en esta vida. Es más, no solo se vino a perder y a perder y a perder y a perder. No vino a ganar nada. Ahora,
en Cristo el Señor nos da la gran oportunidad de redimirnos y en su gracia y en su amor, pero de una vana manera de vivir para que nos santifiquemos. Primeramente que Él nos santifica por una santificación posicional, solo por ser sus hijos adoptados, y después de una santificación progresiva, que es que diario a diario Él nos podemos ir santificando, ¿verdad? Ahora, cuando leímos el 12:6 decía, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Entonces, todos los que queremos ser parte de la congregación de Dios debemos de aceptar el sacrificio de Cristo. ¿Sí estás de acuerdo o no? Y esto lo podemos compaginar con Romanos 3:21, que dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada y confirmada por la ley y los profetas. ¿Sí? Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Entonces, ¿qué le está diciendo a todos? Todos pueden ser partícipes de esta Pascua, espiritual en Cristo. Pueden ser partícipes todos. Cuando digo Pascua, ¿qué estoy diciendo? De este pasar de largo. ¿Pasar de largo de quién? De la muerte, ¿verdad? Entonces todos pueden ser partícipes de que la muerte no los mate, sino que vivan. Pero ya no van a vivir para sí mismos, sino van a vivir para aquel que dio la vida por ustedes, por Jesucristo. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel. O sea, imagínate, hermano, todo el que se dice ser cristiano, muchos que se dicen ser cristianos parecen adolescentes enojados con sus papás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le dicen al pastor, a sus hermanos, o a la iglesia, le dicen, ¿qué te metes? Es mi vida. Yo puedo hacer con mi vida lo que quiera. Parecen chavos enojados, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que si tú aceptaste ser cristiano y aceptaste a Cristo, y si tú fuiste recibido por Cristo y el Señor te aceptó a ti, no estás invitado a hacer lo que tú quieras ni a vivir para ti, sino que estamos invitados a morir al pecado y a morir a nuestra vieja manera de vivir, y ya no vivir nosotros, sino que ahora Cristo viva en mí. Es eso a lo que estamos invitados. Ya no es mi vida, yo hago con mi vida, no, ahora nuestra vida es Cristo, o debe ser Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Eso será cierto? ¿Eso a qué nos obligaría? ¿O qué nos llevaría a eso? A que nuestro tiempo, nuestro ser, toda nuestra vida esté sujeta al Señor. ¿Te das cuenta? Prácticamente podríamos decir que el día que conocimos del Señor morimos al mundo y morimos a los anhelos del mundo para empezar a vivir solo en la realidad de Cristo Jesús. Si es que en verdad es así, ¿verdad? Pero dice en Romanos 3:22 dice, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron, ¿dónde está que no hay distinción? En que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Dice 24, todos son justificados gratuitamente. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús.
¿Hay alguien de allá afuera que no pueda ser justificado gratuitamente por Cristo Jesús? ¿O todos los seres humanos pueden ser justificados gratuitamente por Cristo Jesús? Tú dirás, nosotros ya somos del Señor, sí, pero no éramos del Señor. Y éramos igual que los de afuera, lo mismo. Ni siquiera éramos mejores, sino que de lo peor, de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Entonces, el Señor nos dio la oportunidad, por su gracia que es gratuita para todo aquel que cree. Entonces dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es la redención? Es el regreso a una condición que se tenía antes. Es decir, una condición de aceptos ante Dios. ¿Qué significa eso? Que nos regresa a una condición de ser aceptos ante Dios y que nos redime de nuestra antigua manera de vivir y vana manera de vivir, para darnos una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Sí estás de acuerdo? A quien Dios dice el 25 de Romanos 3:25, dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Este es un paso por alto, ¿verdad? Los pecados cometidos anteriormente. Dice, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Cristo justifica al que tiene fe en Jesús o en él mismo, ¿verdad? Nos justifica porque él es justo. ¿Él fue declarado justo? Claro que sí, fue declarado justo. Entonces, vamos a seguir en Éxodo 12. Voy a leer Éxodo 12:7. Después voy a saltarme hasta el 22. Dice 12:7, dice, ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Habían inspeccionado, lo matarán en la noche al cordero, lo matan en la noche y ponen en la sangre, la van a poner en los dinteles de la casa por fuera y en los postes de la puerta de la casa como una señal. Eso significa también que la sangre santifica o limpia la puerta, la entrada, marcándola como que es una redención. Cristo dijo, yo estoy a la puerta, ¿sí? Y llamo, y el que me abre, entro con él, entraré con él y cenaré con él. Eso significa que el Cordero entra y cena con cada uno de nosotros. Ellos iban a celebrar ¿qué cosa? Una cena, iban a comer ese Cordero. ¿Se lo van a comer esa familia? ¿Se lo come? Sí, lo cocen y se lo come. Pero la sangre, entonces la sangre la ponían por fuera. Entonces eso significa también que nosotros debemos comer a Cristo siempre, o comerlo, o que Él sea nuestro alimento, nuestro sustento. Y Él lo es porque Él dice, yo soy el pan de vida. El maná, el verdadero maná que cae del cielo, no es el que les cayó a los judíos,
sino el que viene del cielo, que está prácticamente diciendo el Señor que era Él, ¿verdad? Y ese pan es mi carne, dijo Él, que por ustedes es dada. Entonces, significa que ese pan es la carne de Cristo. Algo tenía el maná. ¿Te acuerdas el maná qué le pasaba? Que el maná se comía eh, todos los días en la mañana y se iba y se comía el maná. ¿Eso también qué significa para nosotros? Tenemos que llegar a entender que tenemos que orar en la mañana y también leer la palabra. Debería ser lo primero que hiciéramos cuando amanecemos, pero hoy en día no sé qué cosas se vean en el celular ahora en la mañana, pero lo primero debería de ser orar y leer la palabra y también a lo largo del día, ¿verdad? Entonces, pero ¿te acuerdas qué le pasaba al maná cuando se echaba a perder? Se hacía moho. Se hacía moho como si un pan se echara a perder. ¿Verdad que no? No, el maná era como, ¿qué le pasaba si se echaba a perder? Se agusanaba como carne y olía fétido, muy mal. Empezaba a oler a podrido, a echado a perder y le salían gusanos al maná. Entonces, ¿cómo actuaba su descomposición? ¿Como pan o como carne? Como carne, ¿verdad? Entonces, ahí vemos también una referencia de que el pan de vida es la carne que es Cristo. Entonces, la carne, digamos, no debemos de tener el maná siempre fresco, ¿sí? O la carne siempre disponible, que es cuando el Señor dijo, tienen que comer mi carne, muchos discípulos se escandalizaron y cuando dijo, tienen que beber mi sangre, se escandalizaron y desde ese día dejaron de seguirlo, muchos. Y también en ese día en Juan 6 les dice, ¿y ustedes también se quieren ir? Váyanse. Y entonces ellos dijeron, no, Señor, nosotros no, ¿verdad? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero por poco, ¿verdad? El Señor también les dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¿No quieren mi carne? ¿No quieren mi sangre? Está hablando del pan de vida, ¿verdad? Pero aquí ellos tenían que comer su carne. Dice, tomarán parte de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas. Entonces, ahí ¿cómo se llama? En el 12 dice, Éxodo 12:12, porque esta noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. ¿Sí? Y el 22 de Éxodo 12, el 22 dice, tomará un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre que está en la vasija y untarán con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. ¿Sí? Eso hicieron con la sangre. Entonces la sangre del cordero sacrificado debía de colocarse en el marco de la puerta o el poste de la puerta y en la parte de arriba de la puerta, ¿verdad? Y gracias a la protección de la sangre, la casa quedaría a salvo de la 10ª plaga de Egipto, que era la muerte de los primogénitos.
Cristo, nuestro Señor, derramó su sangre para rescatar a su pueblo. Cristo derramó su sangre para rescatarnos, hermano. Necesitamos nosotros ser cubiertos o justificados por la sangre del Cordero para ser rescatados de la condenación. Esto ya lo vimos ahorita en Romanos 3, del 21 al 26 que leímos, y también lo podemos ver en Romanos 5, 9, que dice así: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Justificados por la sangre de Cristo, somos salvos de la ira de Dios, o sea, de la muerte eterna, ¿verdad? O que no tuviéramos primogénito en nuestra casa, que el primogénito, el único, es Jesucristo, el unigénito de Dios. Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo, tal como lo dice ahí en Juan 1, 29, dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él, Juan el Bautista, y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso dijo Juan el Bautista, ¿verdad? En Juan 1, 29. Ese es nuestro Señor. En Éxodo 12, 14, dice: y ese día será memorable para ustedes, y lo celebrarán como fiesta al Señor, y lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. ¿Sí? La Pascua debía de guardarse como un recordatorio perpetuo, que ahora el Señor lo había hecho perpetuo. Esa liberación se convertía entonces en una fiesta de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Aleluya, ¿sí o no? Entonces, durante la última cena que el Señor tuvo con los discípulos, Jesús se refiere al pan como diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Haced esto en memoria de mí. Entonces, cuando el Señor celebra la Pascua con los discípulos, ya no les dice: miren, vamos a ver algo maravilloso, porque todos los sacrificios que se habían hecho cada año y los sacrificios continuos que se hacían de los corderos, pero en realidad de la Pascua era una vez al año que se celebraba por el sumo sacerdote. Y ya vimos ayer que había sacrificios continuos, 2 veces al día, uno en la mañana y otro en la tarde. Toda la gente llevaba sus sacrificios al atrio, donde estaba ¿cómo se llama? El altar de bronce y el candelero, ¿cómo se llama? El lavatorio de bronce. Llevaban todos sus sacrificios, y había 2 sacrificios, uno en la mañana y uno en la tarde, todos los días. Y a veces había sacrificios especiales en lunas nuevas y en días especiales, pero solo una vez al año por el sumo sacerdote. Y esa Pascua que se celebraba una vez al año, esa Pascua, ¿qué hacía? Sucedía que cuando el Señor Jesús la celebra con sus discípulos, lo que está diciendo es que Él era el Cordero de Dios. Él ya había sido inspeccionado, Él ya había sido apartado. ¿Cuándo fue apartado Jesús como Cordero?
cuando entra a Jerusalén triunfante. ¿Te acuerdas? Cuando él entra a Jerusalén triunfante, ahí es cuando Jesús es apartado y pasan los cuatro, o sea, los cuatro del día 10 es cuando entra Jesús. El día 10 de Nisan entra Jesús triunfante a Jerusalén en un pollino que no había sido nunca montado. Y cuando entra al día 14 es cuando él es crucificado o muerto, ¿verdad? Pero la Pascua o ese momento de la Pascua es en ese transcurso para cuando, digamos, el jueves para amanecer el viernes, ¿verdad? Cuando fue crucificado. El viernes a las 2 de la tarde, que era la hora de, ¿qué crees? Pues de la Pascua, ¿sí? El viernes a las 2 de la tarde. Entonces, ¿qué estaba diciendo ahí el Señor Jesucristo? Ya no va a ser necesario que en el templo se siga haciendo el sacrificio, porque ahora el sacrificio era Él y Él era el verdadero Cordero de Dios. Y lo que les dice es, esto es mi cuerpo. Al enseñarles el pan, lo que les estaba diciendo es, tienen que saber que ahora todo lo que ustedes hacían tiene sentido. Ahora soy yo o el Señor diciendo, este sacrificio o esta Pascua soy yo, ese Cordero soy yo. Ahora, la diferencia es que ahora ya no se lleva un cordero ¿cómo se dice? Ya no se tiene que buscar un cordero, inspeccionarlo, guardarlo, tener el sacrificio y después poner la sangre en todos los dinteles, ni rociar la sangre, sino que Cristo es ahora el que ha hecho todo eso por nosotros una vez y para siempre, dice la palabra de Dios. Pero ese ritual que se hacía, el Señor ya no lo hace así y entonces instituye la cena del Señor. Y instituye la cena diciendo, hagan esto todas las veces que lo hagan en mi nombre o que se reúnan en mi nombre. Hagan esto todas las veces que lo hagan, háganlo en mi nombre. Entonces ya no es un cordero, sino que ahora es un pan. Y la Pascua se celebraba con panes sin levadura. Panes sin levadura, significando que la levadura era un pecado o era pecado, ¿sí? Pero también vemos unas enseñanzas del Señor Jesús donde habla de una levadura que ya no causa pecado o una levadura que está libre de pecado. Entonces, Él tiene la Pascua, la última cena o la última Pascua, y después de cenar, instaura la mesa del Señor o la Santa Cena, donde se usa, ahora nosotros usamos un pan leudado o un pan con levadura. Y tú dirás, ¿por qué si la levadura supuestamente es un símbolo del pecado? ¿Por qué ahora nosotros usamos, no como antes que era un pan sin levadura, sino ahora un pan leudado? Porque Él es el que quita el pecado del mundo. Y ese pan leudado es su cuerpo, somos nosotros, que todavía tenemos pecado, pero que Él quita la transgresión de esa levadura y la transforma y la santifica. Es decir, nosotros somos como un pan leudado, que tenemos pecado, pero que somos santificados por Dios. Y aunque estamos leudados o estamos con levadura, ya somos santos. ¿Se das cuenta?
Él quitó el efecto de la levadura, porque no debería haber levadura en las casas del pueblo de Dios. En esos días no podía haber nada de levadura ahí, en ninguna casa. Eso también nos da a entender que la santidad, en principio, es una misericordia de Dios, es una gracia de Dios. Y en consecuencia, la santidad es un ágape o un amor hacia Dios que nosotros vamos a tener. Una santidad progresiva. Te lo digo así, Cristo nos amó primero y nos aceptó aún siendo pecadores. Y Él, aceptándonos como pecadores, nos da vida y nos da de su amor. Y no nos juzga, sino que nos justifica por causa de su sangre preciosa. Y nos santifica con su amor, de su gracia. Pero una vez que nosotros hemos sido justificados por su sangre preciosa, nosotros también podemos ir en una santificación progresiva por amor a su nombre. En respuesta al amor que Él nos dio, aun siendo nosotros pecadores y estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos amó primero. Entonces ahora nosotros, en respuesta por amor, también nos santificamos para Él, pero manifiestos justos delante de Dios. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que durante la última cena Jesús se refiere al pan como mi cuerpo, que por ustedes es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Sí? Eso es lo que dice el Señor ahí en Lucas 22, 19. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. ¿Sí? De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Esta copa es es el nuevo pacto en mi sangre, ¿verdad? Pero bueno, ahorita vamos a ver esa parte. En Éxodo 12:46, en Éxodo 12:46 dice: así: se ha de comer cada cordero en una misma casa, no sacarán nada de la carne fuera de la casa, ni quebrarán ninguno de sus huesos de ese cordero. Los huesos del cordero no van a ser quebrados. Aquí en el Éxodo 12:46, Dios mandó a los israelitas que no quebraran el hueso del cordero sacrificado. Entonces Cristo también, para acelerar la muerte de Jesús, los soldados romanos iban a quebrarle las piernas, le iban a quebrar los huesos, ¿sí? Para que se muriera más rápido. Sin embargo, ya había muerto cuando pasó el soldado. Cuando pasa el soldado para quebrarle las piernas, vio que ya estaba muerto, por lo que sus huesos no fueron rotos. Y se cumple también esa parte del requisito del cordero, que no deberían de ser quebrados sus huesos. Entonces, gloria al Señor. Fueron, en Juan 19:32 dice: fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primer crucificado, también las del otro que había sido crucificado con Jesús, o sea, los dos de al lado. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua.
El que lo había visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero. Y el que sabe dice la verdad para que ustedes también crean. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán aquel que traspasaron. Dos profecías cumplidas ahí. Y el que mira, pues era Juan, porque Juan estaba ahí al pie de la cruz, junto con María, Juan. Y él fue testigo de cómo no le quebraron las piernas al Señor Jesús, y fue testigo fiel de cómo traspasaron su costado. Entonces, a él no le quebraron las piernas, pero sí fue traspasado su costado, y ahí se dice tradicionalmente que ahí nacimos nosotros. Ahí nació la iglesia en la cruz de Cristo. Cuando agua y sangre salió del Señor Jesús. Nace su iglesia. Nacemos nosotros, ¿verdad? De su sacrificio y de su poder. Entonces, si te das cuenta, todo el proceso de la Pascua lo cumple Jesús, ¿sí o no? Sí, lo cumple el Señor Jesucristo, todo el proceso de la Pascua. Ahora, solo para terminar, ya vamos a terminar. En la Santa Cena o en la mesa del Señor, no vamos a leer todo eso, pero se tomaban 4 copas. No era nada más una copa, sino eran 4 copas las que se tomaban en la Santa Cena o la cena de la Pascua, para que me entiendas. No la Santa Cena, sino, escúchame bien, no la Santa Cena, que la Santa Cena la instituyó el Señor con sus discípulos, sino la Pascua se celebraba con 4 copas que se tomaban. Esas 4 copas, la primera copa era la de la santificación, que significaba yo lo sacaré. ¿Qué significaba eso? Que cuando tomaban la primera copa era yo lo santifiqué o lo santifiqué, yo lo sacaré. Era la copa de la santificación. Esa copa la hizo Dios con nosotros, ¿sí o no? Sí, porque nos santificó por su sangre preciosa y nos sacó, igual que al pueblo de Dios de Egipto. Dios nos sacó de algún lado. ¿De dónde nos sacó? Del mundo y de nuestra antigua manera de vivir, ¿verdad? Y de la muerte, del pecado, ¿sí o no? De ahí nos sacó el Señor. Del mundo, de la muerte, del pecado y de la antigua manera de vivir. Entonces, la primera copa ya la tomamos, digamos, es la copa de la santificación, es la copa de yo los sacaré, así se llamaba con los judíos, o se llama. La segunda copa es la copa de las plagas, ¿sí? Yo los libraré. Esta segunda copa, el que estaba al frente de la administración, tomaba la segunda copa de vino, la copa de las plagas, y la bendecía. Ninguno bebía de ella hasta que terminara ese relato de cómo Dios había librado de las plagas. En ese momento, era una ceremonia. Estaría bien que la viéramos otro día, no nos da tiempo, pero estaría bien que viéramos cómo se celebraba la Pascua, ceremonialmente, cómo la celebraban. Pero solo te voy a decir cómo se celebraba, digamos, la segunda copa. Era leído los salmos y eran hechos cánticos. Una cosa muy importante es ver que los cánticos son muy importantes. Los 4 ancianos, del Señor, los 4 seres vivientes que están con el Señor, cantan. Los 24 ancianos cantan. Los 4 seres vivientes tocan el arpa. Los 24 ancianos tocan el arpa. ¿Son músicos y cantores? Ah, ¿verdad? Sí. ¿Se canta en la Pascua? Sí, todos son cánticos también.
y son salmos que se cantan, ¿verdad? Entonces, primeramente, solo te lo voy a decir así muy rápido. Se tenía una primera copa que era la copa de bendición o santificación, perdón, que era una copa de vino y que se pedía la bendición. Y esa es la copa que leímos en Lucas 22, 17 al 18. Dice, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga, ¿verdad? Se tenía esa primera copa y luego la segunda era la copa de las plagas. Y en ese momento se hacían preguntas al que estaba liderando la Pascua y se tenían referencias, por ejemplo, el sacrificio, las hierbas amargas y el pan sin levadura, ¿sí? Eso se hacía ahí cuando se tomaba la segunda copa, que era un relato de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel para lo que leímos ahorita en Éxodo, para liberarlos, ¿sí? Entonces, aquí es lo que está diciendo, que es Cristo el que hace esa obra con su cuerpo ahora. Entonces, la tercera copa es la copa de la redención. Bueno, en la primera copa, que es la de la santificación, ¿cómo dijimos que decían? Yo los que los sacaré, ¿verdad? Y la segunda copa de las plagas dice, yo los libraré. Primero los voy a sacar y después los voy a librar. La tercera copa es la copa de la redención. Redención, recordemos que es regresar a un estado. Primero, en este caso, nuestra redención, ¿cuál es? Que que Jesucristo con su sangre preciosa quitó la ira de Dios sobre nosotros y nos redimió y nos dio redención. ¿A qué estado nos regresó? Al estado en el cual Dios ya no nos condena ni tiene nada contra nosotros y nos acepta en su presencia. Es decir, a un estado de como estaba Adán y Eva cuando el Señor se paseaba por el jardín. A ese estado nos regresa el Señor Jesús con su sangre preciosa. Hoy podemos estar con el Señor. El Señor se pasea entre nosotros. Bueno, entonces no le hagas caso a los animales, a las serpientes. No te dijo el Señor, le dijo el Señor a Adán y a Eva, ustedes van a dominar. Gajes del 2025, ¿eh? Las pilas. Entonces, hermano, ¿cómo te estaba diciendo? Adán y Eva le hicieron caso a un animal. Bueno, Dios le dijo a Adán y Eva, dominen sobre los animales. Y el retroceso de Eva fue que ella se dejó dominar por un animal, una serpiente.
Y el hecho de ser animal es el hecho o los hechos, ¿sí? De, digamos, ¿qué es ser un animal? ¿O qué es tener una condición de animal? ¿Cómo se le da cabida al animal? ¿O se, o se deja dominar por un animal? Cuando vivimos en, ¿cómo se dice? No, no solo delitos y pecados, sino que vivimos una vida, digamos, es que la palabra exacta se me fue ahorita, pero es en deseos pecaminosos y en concupiscencias, en malos deseos y en una lista que dice ahí la palabra fornicaciones y más cosas. Por eso nosotros estamos redimidos en una condición en la cual Dios se pasea entre nosotros y ya no tiene Él nada en contra de nosotros, ni tampoco nos condena. Entonces, ¿cómo debemos de ser nosotros? ¿Orar con el animal, con la serpiente, o orar con Dios? O dígame usted qué estaba haciendo Eva. ¿No estaba orando con el animal? Estaba hablando con el animal. En vez de estar hablando con Dios, estaba hablando con Satanás. Entonces nosotros, nuestra plática ¿con quién debe de ser? Con el Señor, en todo caso. Por eso debemos de estar muy atentos a no estar hablando con la serpiente, mucho más con todo lo que existe ahora en el celular, en las redes sociales y en el internet. Tengamos mucho cuidado, hermano, porque ya somos redimidos, ¿sí? Y tenemos la oportunidad de hablar con el Padre sin ser consumidos, y tenemos la oportunidad tan grande de ser redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, hermano amado, la copa de la redención era la tercera copa, que es la copa que tomó el Señor Jesús. El Señor Jesús en la Santa Cena no hizo el ritual de la Pascua con la primera copa ni la segunda, sino que lo que único que registra la Biblia es que él hace y toma la tercera copa, la tercera. Por eso es que para nosotros solo es una copa, solo una tomó el Señor. Pero lo que pasó que cuando él hizo la Pascua con sus discípulos, la Biblia no registra que hizo la primera copa ni la segunda, sino que solo hace la tercera, el registro. Muchos dicen que sí tomó la primera, que sí tomó la segunda, pero nosotros tenemos que basarnos en el registro bíblico, ¿sí o no? Entonces, él toma la tercera copa, dándonos a entender que la primera copa es, yo lo santifiqué, es cuando él vino a la tierra. Porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí o no? Nos santifica. La segunda copa, él los liberé, porque él empezó a liberar en su ministerio a todos, los liberaba de los demonios, los liberaba de su vana manera de vivir. Pero la tercera copa que él sí toma con los discípulos, que está registrado, es la copa de la redención. Y él toma esa copa, y esa copa es, yo los redimiré, yo les daré la condición de aceptos ante mi Padre, ¿verdad? Por causa de mi sangre preciosa. Aleluya. Pero en la Pascua judía existía una cuarta copa que se tomaba. Y esa cuarta copa es la copa de la alabanza, o la copa
de la aceptación, también llamada copa de la aceptación. Y esa copa dice, yo los tomaré, los tomaré. Es como cuando el Señor nos lleve, ¿va? O el rapto, yo los tomaré para mí, para siempre. Entonces, la cuarta copa ya no la tomó el Señor Jesús, porque dijo el Señor, nuestro Señor Jesucristo, no bebieron la cuarta copa, dice, yo os digo, esto está en Mateo 26:30, yo os digo que desde ahora no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? La cuarta copa la vamos a tomar, pero cuando ya estemos en las bodas del Cordero, en la mesa del Señor, en su presencia. Porque acuérdate que esa mesa, ¿qué celebra la mesa del cielo? Te lo acabo de decir. Las bodas del Cordero. Por eso nos va a sentar a la mesa, porque se celebra ¿qué cosa? Las bodas del Cordero. Es entonces cuando Él va a tomar la cuarta copa, y es la copa de la alabanza, de los yo los tomaré, y es cuando ya de alguna manera ya tiene a los suyos, a su amada. Amén. Y esa copa es una copa de regocijo y de alabanza celestial que vamos a cantar en el cielo. Aleluya, ¿sí o no? Entonces, ¿qué salmos se leían en la última copa? En la última copa se leía el salmo del 115 al 118, si lo quieres anotar, para que luego lo leas, los leamos completos. Los tres salmos, 15, 16, 17, los cuatro salmos, perdón, se leían completos, se leían. Entonces eso va a ser maravilloso, ¿sí o no? Tú puedes leer los cuatro salmos del 115 al 118 y esa copa es la de Jalel, es la alabanza, la copa de Jalel, la alabanza. Y se cantaba esos salmos, se cantaban esos cuatro salmos. Entonces, sí te lo quería decir rápidamente para que te acordaras de que la Pascua se transformó en la Santa Cena, pero que todavía no terminamos de estar a la mesa del Señor. Todavía no terminamos de estar a la mesa del Señor. ¿Cuándo empezó la mesa del Señor? ¿O la mesa del Señor cuándo empezó? Cuando Cristo vino a la tierra, cuando nace. Primera copa. Segunda copa, cuando empieza su ministerio. Tercera copa, cuando la toma con sus discípulos hasta hoy y hasta que sean las bodas, es la tercera copa. Y la cuarta copa, de que estén las bodas en adelante, es la alabanza. ¿Te das cuenta? Igual las fiestas judías, todas las fiestas judías se han celebrado en el cielo y se van a celebrar para siempre, gloria al Señor, en una grandeza del Señor. Por eso dice el Señor, nunca se dejará de estar a la mesa con el Señor, jamás. Se va a celebrar perpetuamente. Amén y amén. Aleluya. Le damos gracias al Señor, hermanos. Es una gran bendición, hermano. Vamos a orar al Señor y espero que esto te haya servido, hermano, y nos haya servido a todos para valorar y poner en nuestro corazón, hermano, realmente entender la Pascua, hermano. El paso o el traspaso digamos que no pasa la muerte por nuestra casa, sino que el primogénito vive para siempre. Y el primogénito se llama Jesucristo. Es nuestro Señor.
Sí, Padre, gracias, oh Dios, en esta tarde, Señor. Gracias por tu gran bondad, Señor, y por tu gran bendición. Padre, no merecemos nada, Señor, porque seguimos, Señor, fallando y teniendo muchas cosas que tú vas a hacer, Señor, y queremos entregarte, Señor, nuestro corazón. Padre, te rogamos, Dios, que haya amor en nuestras vidas, que podamos levantar un canto de alabanza, Señor, y de adoración a ti. Cada vez, Señor, que abrimos, Señor, tu palabra y nos damos cuenta de cuánto nos amas. Y nos damos cuenta de cuánta misericordia has tenido con nosotros, Señor. Padre, haznos ver, Señor, que estamos en tu tercera copa, Señor, que es la copa de la redención, Señor, en donde hoy podemos ser redimidos por tu sangre preciosa, Señor, y donde vemos que lo que hiciste con el pueblo de Israel, lo sigues haciendo hoy en cada uno de los que se arrepienten, Señor, en cada uno de los que han creído en tu nombre, Señor, y de los que hemos creído en tu nombre y que nos has dado vida, Señor. Padre, llena el corazón de cada uno de nosotros, Señor, de tus hijos. Danos, Padre, esta oportunidad tan grande, Señor, de recibir y de entender, Señor, cómo es que tú, Señor, eres el primogénito que permaneces en nuestra casa, Señor. Eres el que nos das la vida. Eres el que nos das la oportunidad de ser librados de la muerte. Señor, qué maravilloso es que el primogénito viva. Qué tragedia es cuando muere el primogénito, pero cuando está vivo es un gozo, es una bendición tan grande. Señor, gracias, Dios, porque nos enseñas que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que dio su vida por nosotros, que eres tú, Señor. Enséñanos a vivir de esa forma, Señor. Enséñanos a adorarte, Señor, y exaltarte, a darte toda la gloria, Señor, y a entender que solamente nos debemos a ti, Señor. Que nos debemos a ti, Señor, y que tú has hecho todas las cosas, Padre. Que nos has dado vida y nos has dado vida abundante, Señor. Nos has dado un corazón nuevo, Señor. Nos has dado un calendario nuevo, Señor, un año nuevo, una vida nueva, un cuerpo nuevo, que eres tú, Señor. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo, hermano. Él dijo, esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Y Él nos ha dado la oportunidad de que comamos de su cuerpo, de su carne. Y en Juan nos enseña que su carne es su espíritu, la vida en el espíritu, la vida en el Señor. Porque su carne no es carne que se echa a perder, sino es espíritu que da vida. Escúchalo bien, su carne no es carne que se echa a perder, sino que su carne es espíritu que da vida. La carne de Jesús es espíritu que da vida, es palabra viva y eficaz, y su sangre es su vida misma, que es dada por causa de nosotros y que nos las da ahora para que vivamos para siempre en su gracia. Padre, gracias, oh Dios. Gracias, Señor, porque tú entregaste tu cuerpo, tu carne físicamente, en la cruz del Calvario.
Y tu carne físicamente fue traspasada por una lanza, pero no fue quebrado tu hueso. Por tu gracia, Señor, hemos sido salvados. Ahora el cuerpo de Cristo ha resucitado y nos ha dado vida a nosotros también, para que seamos hijos de nuestro Padre, adoptados sí, pero transformados por la sangre de Cristo, a la gracia de Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias, oh Señor, porque nos has dado vida y vida abundante, Señor. Gracias, Señor, porque nos has trasladado por tu Espíritu Santo el poder de tu palabra y de tu redención, Señor. Gracias, Señor, porque nos das tu carne y tu sangre, Señor, para siempre, en tu gracia y en tu amor. Gracias, oh Dios. Hoy le damos gracias al Señor, hermano. Dile al Señor en tu corazón: gracias, Señor. Le alabamos y le bendecimos y le adoramos a nuestro Señor. Es el Verbo hecho carne, pero Él es sin pecado. No se halló falta en Él. Fue como un cordero limpio y sin mancha delante de Dios, dando su vida por nosotros. Ahora amémosle y démosle gracias. Gracias, oh Dios. Aleluya.